Buenos días. Hoy trataremos el panorama económico de Colombia en los próximos 3 años, 2019, 2020 y 2021. Posiblemente en el año 2021 habrá otra reforma tributaria en Colombia, pues la reforma 2019 es apenas para pasar ese año, pero se requieren ajustes de fondo por el déficit fiscal imperante en el país. Para nadie es ajeno que la ley de financiamiento la terminó sacando el Congreso a su manera ante la falta de liderazgo del gobierno Duque. Esa ley no es suficiente para cubrir el déficit fiscal y por eso se requiere que en el año 2021 se promueva una reforma tributaria. La mencionada ley es apenas para pasar el año entrante y salvar parte del año 2020, pero en el 2021 va a generar nuevos faltantes en las finanzas públicas. Es decir, esa ley financia al comienzo, pero después empieza a desfinanciar. Desde el punto de vista macroeconómico, deja mucho que desear, porque se requerirá de otra reforma tributaria en el corto plazo. Y las causas principales, además de la dependencia del petróleo, es la corrupción política rampante que se tomó al país y es parte de su cultura. Con la mañada política de contratación pública operante y el carácter perverso, insensible y despiadado de los gobernantes, entre otros. En cuanto a los diferentes componentes, las personas naturales más pudientes terminarían llevando buena parte de la carga, tanto por el aumento de la tarifa de renta como por la fijación de un impuesto al patrimonio, y saldrían beneficiadas especialmente las grandes empresas nacionales y extranjeras, lo que se torna dudoso para aquellos tratamientos preferenciales como los de la economía naranja, los del sector agropecuario y otros casos. Agravado lo anterior, con el hecho que se vislumbra un divorcio del legislativo y el ejecutivo, lo que se nota por la falta de liderazgo de los distintos ministros en toda la legislatura que está cursando. Es así como la reforma a la justicia se hundió, evidenciando una clara falta de liderazgo por parte de la ministra de Justicia. Por otra parte, la reforma política salió a medias, sin su principal ingrediente, que eran las listas cerradas, y la reforma tributaria salió recortada, y en gran parte porque el ministro Carrasquilla no pudo ejercer un liderazgo porque tenía encima el fraude de los bonos de agua. Lo que muestra que es evidente que entre menos capital político tenga un gobierno, más difícil le resultará implementar sus cambios y propuestas. Ahora bien, las agencias calificadoras esperarán hasta saber qué recortes presupuestales hará el gobierno Duque en el año 2019 para minimizar el déficit colombiano. De aquí en adelante, van a esperar a que se hagan públicos esos recortes y obrar en consecuencia. Por otra parte, la regla fiscal es un patrimonio muy importante de la política macroeconómica colombiana. Es una garantía de responsabilidad. Tal vez el gobierno plantee hacia adelante algunos ajustes en esa regla fiscal, aunque no sea el camino más apropiado. Analizando, de otra parte, profundamente los impactos de la reforma tributaria, originada por los fraudes de Reficar, Odebrecht y otros tantos actos de corrupción amparados por la inoperabilidad de los órganos de control, fiscalización y justicia colombianos, mismos impactos que están condensados en el aumento de la tarifa de renta a las personas naturales, el establecimiento del impuesto al patrimonio, también para las personas naturales, el IVA escalonado de las cervezas y gaseosas, también para el consumidor final, personas naturales, la sobretasa al sector financiero en términos de colocación de créditos, también para las personas naturales. Sin duda alguna en Colombia se debe esperar una desaceleración de la economía que no se verá compensada, por lo menos en el corto plazo,
por los hipotéticos beneficios de reducir la renta a las empresas. Quizás, y solo quizás, el crecimiento del país no llegue al 3% en el año 2019. La inflación puede aumentar y afectar al gobierno y a los ciudadanos colombianos. Agravado dicho panorama por los aumentos de interés de la Reserva Federal Norteamericana, generando una tendencia hacia la depreciación del peso colombiano, encareciendo lentamente la deuda externa del país, lo que implica un mayor esfuerzo desde el punto de vista fiscal y una mayor tasa de cambio en términos generales. Se verán venir recortes drásticos en los subsidios de salud, vivienda y otros de tipo asistencialista por parte del gobierno Duque, así como la reducción del aparato estatal y más privatizaciones. Será un ejercicio complejo del gobierno Duque. Habrá que alquilar balcón para verlo, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político. Además, es de esperar que haya un viraje en la política monetaria colombiana con el inicial aumento de las tasas de interés durante el año 2019. El crecimiento económico colombiano es muy lento y no hay fuentes evidentes que jalonen la economía colombiana, y menos con tanta corrupción, contrabando, evasión y desangre de los recursos del país por parte de corruptos políticos, corruptos funcionarios públicos y corruptos empresarios colombianos y extranjeros. Como diría Chapulín, si resucitara. ¿Y ahora quién podrá defendernos?